Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Consentimiento, mamita. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía de las 53 frecuencias y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Aquel basural que me hizo odiar. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Senado de la República. Con la caída del precio del petróleo a nivel internacional y la lucha contra el coronavirus, la posible afectación en la economía despertó alarmas tempranas en los integrantes de las comisiones económicas del Senado. Ante el actual panorama económico, senadores plantean mirar las regalías del petróleo desde una óptica diferente. Proyecto de acto legislativo busca modificar el Consejo Nacional Electoral y la elección de sus representantes. En minutos, más detalles. Senador Santiago Valencia habla sobre los temas más relevantes que tratará la Comisión Primera al inicio de la legislatura y proyectos que como el senador presentará el próximo 16 de marzo. Bienvenidos a Voces del Senado. Como un llamado de atención para poner en práctica medidas económicas que alivien los efectos de la guerra del petróleo, que reduce el precio del crudo y aumenta la producción, consideran algunos senadores integrantes de partidos políticos con asiento en el Congreso. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Según la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, los acontecimientos y desacuerdos en el ámbito internacional, que tienen que ver con el precio del petróleo y la afectación en el poder adquisitivo del peso colombiano frente al incremento del valor del dólar, son un llamado de atención a los organismos que manejan la economía en nuestro país. Tenemos dos hechos que son muy importantes. Uno, lo que ha venido pasando en los países productores de petróleo, en la OPEP, donde claramente llevan varios meses que no se han puesto de acuerdo sobre la oferta que hay por encima de la demanda mundial que hay de petróleo, que eso tiene los precios a la baja. Y dos, por supuesto, el coronavirus. Frente a esta preocupación de que se generalice, que muchas empresas van a tener que dejar de prestar servicios como las empresas de aviación o como otros servicios, pues los mercados se ponen nerviosos. ¿Qué diría yo? Aquí hay que tener un poco de calma. En el caso colombiano, nuestra economía ha sido manejada con responsabilidad, con seriedad. Tenemos un Banco de la República que nos da toda la garantía de que cuando se requiera va a actuar en el mercado. El Ministerio de Hacienda también está muy atento y la banca colombiana es una banca que tiene un buen respaldo y está solvente. Entonces yo creo que en el caso de Colombia hay que darle una tranquilidad a los mercados y estar monitoreando qué está pasando día a día. De todo modo nos golpea duro. Una bajada de un dólar en el precio del petróleo son 330.000 millones de pesos menos que deja el Estado colombiano de recaudar. Entonces sí nos golpea pasar de $60 a 30, 40 dólares. Eso es un impacto fuerte en las finanzas públicas colombianas. El 2014, que hubo una reducción importante, si ustedes recuerdan, hubo una reducción cercana a los $60 entre un mes y otro, eso tuvo un golpe significativo de casi 21 billones de pesos en los ingresos en un solo año.
año. Acuérdense que este sector le reporta 23 billones de pesos al fisco colombiano, tanto por impuestos como por las utilidades que genera Ecopetrol, etcétera. Entonces nos toca preocuparnos y por eso hay que monitorear el tema. ¿Que se abra una ventanilla para compra de dólares y estabilizar la economía o es un riesgo? Yo diría que hay que esperar porque estos mercados también es un movimiento internacional, no es un movimiento nacional, entonces hay que esperar a ver mañana y pasado cómo están los mercados, pero lo importante es que tenemos como defender la moneda y también, así como se baja el precio del petróleo, la devaluación también mejora en algo. Estamos viendo qué tanto lo puede compensar, pero lo ideal sí es que el precio del petróleo no esté en un nivel tan bajo, sino que se estabilice sobre los 65 dólares, que es cuando el marco fiscal de mediano plazo lo tiene previsto para el año 2020. Desde la bancada del partido político FARC, la senadora Griselda Lobo cuestionó el por qué en temas económicos no se le da cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de paz. A ver, desde las FARC pensamos que sencillamente tenemos la urgencia de implementar el acuerdo, eso es una urgencia, tenemos para el país, el país va para el despeñadero, se pensaba y se decía que con Duque se iba a arreglar el país, al contrario, tenemos una devaluación enorme en nuestro peso, mire cómo está el dólar, mire cómo tenemos el euro, pero aparte de eso, mire las cifras en que está ahorita en este mismo el barril de petróleo, que ya está por los 35 dólares si no estoy mal. ¿Eso significa que ustedes le van a pedir al gobierno que lo que está en el acuerdo para salvaguardar la economía colombiana se ponga a funcionar? Claro, un país en paz, un país con seguridad, un país que empiece a tener sentido de pertenencia, es un país que va a tener mejores condiciones para sus ciudadanos, y eso es el acuerdo de paz. También el senador Fernando Araujo, del Centro Democrático, llamó la atención al gobierno para que no baje la guardia y se apropie de una vigilancia especial al tema del mercado internacional del petróleo mediante un monitoreo constante. Reducción de la demanda agregada, sobre todo la demanda en Asia y algunas partes de Europa, la demanda por tiquetes aéreos, por transporte aéreo, la demanda por combustible, digamos asociado a ese sector, a esa industria. Ha habido una reducción importante del precio del petróleo, lo que ha conllevado al mismo tiempo un fortalecimiento de la moneda más importante del mundo, que es el dólar. Eso sin duda pues tiene repercusiones en nuestra economía, una economía que es la que está creciendo por encima del promedio global. La economía colombiana seguirá creciendo en el 2020 por encima del promedio de América Latina, por encima del promedio de los países de la OCDE, y Colombia tiene condiciones macroeconómicas estables, suficiente solvencia y liquidez para afrontar este choque externo. Sin embargo, pues habrá que hacer un monitoreo muy cercano a esta nueva realidad, porque es un choque que genera preocupación y que requiere un monitoreo constante y muy cercano. El senador Eduardo Emilio Pacheco, del partido Colombia Justa Libres, manifestó su preocupación por el efecto de los vaivenes de la economía como consecuencia del sube y baja del valor del petróleo, que según las regalías se verían seriamente afectadas desde su óptica. Hay que entender que las decisiones tomadas por los rusos y también por los saudíes, Arabia Saudita, que son los que absorben gran parte del mercado, está afectando grandemente la economía de aquellos otros países que también son exploradores y explotadores hidrocarburos, como el caso de Colombia. Nosotros tenemos una economía extractiva. Al decaer el precio va a afectar notoriamente la economía del país. Si fuera que se reflejara el bajar del precio, que la comunidad tuviera una gasolina más barata, un ACPM más barato, pero eso no es cierto. Lo que sí tenemos es una disminución de recursos y al final todos los entes sociales y los grandes proyectos del país se desarrollan a través de las regalías. Por lo tanto, afecta negativamente la economía. Afecta a los municipios, afecta también a los demás ciudadanos del país, notoriamente. Por lo tanto, tenemos que ir pensando con bastante cuidado, revisar la economía sustitutiva, que no nos quedemos en las extractivas. Y hace rato se viene hablando de eso, pero no hay como una proyección a largo plazo. Creo que tenemos que entrar en discusión y explorando desde ya el ir implementando el desarrollo económico de Colombia, no basado más en la economía extractiva. Se le había solicitado al gobierno que liberara las regalías para inyectar construcción, desarrollo en las regiones, para generar empleo. ¿Usted ve que ahora con esto del petróleo no va a ser igual? De todas maneras, él debe continuar en esa misma dirección, liberarlas, para que esto pueda darle una inyección a la economía del país y un favorecimiento también a los entes territoriales para poder prestar
un mejor servicio a la comunidad. Claro que sí. ¿Usted ve que en determinado momento los colombianos van a ver su bolsillo afectado? De hecho está afectado ya. Uno, de pronto los exportadores no alcanzan a notar que una cosa se refleja en la otra. Dese cuenta que en la medida que baja el petróleo, sube el dólar. ¿Y los exportadores? Pues sí, de una u otra manera se va a ver beneficiado, pero los importadores va a afectar la economía del país poderosamente. Tenemos que prestar atención, es la primera vez en la historia que el dólar está llegando a los 4.000 pesos colombianos. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Y en la convulsión que ha generado la nueva guerra del petróleo entre Rusia y los productores saudíes por el mercado de hidrocarburos, los países de América Latina se vieron directamente afectados en sus ingresos y desde luego nuestro país no se queda por fuera. Así las regalías del petróleo comienzan a mirarse con otros ojos inversionistas. Hernando León Vanegas continúa con el informe. El senador Rodrigo Lara del partido Cambio Radical consideró que las regalías se afectarán de forma directa con esta nueva incidencia del valor del petróleo en el ámbito internacional. Es una situación muy difícil porque cerca del 20% de los ingresos fiscales de la nación provienen del petróleo. Y pues el presupuesto y el plan de inversión se hizo sobre la base de un precio de $60 y pues estamos hablando de un precio de 30. Esto obviamente desploma muchas expectativas de inversión y hace necesario tomar medidas de urgencia, habiendo poco margen para acción del gobierno, lamentablemente, porque no hay margen fiscal. La reforma tributaria que se aprobó el año pasado es una reforma que recorta ingresos fiscales, o por lo menos si permite el ingreso o facilita la llegada de nuevos ingresos fiscales pues en el mediano plazo. Y en segundo lugar, tampoco hay margen de tasas de interés porque tenemos una inflación cercana a 4 puntos. Entonces, pues obviamente esto hace que todo sea muy difícil. Pues se hace necesario desahorrar regalías. Hay más de 14 billones de pesos invertidos en cuentas bancarias y eso hay que desahorrarlo y ejecutarlo cuanto antes. Y gran flexibilidad por parte del gobierno para ejecutar gasto público, para hacer efectivas las inversiones públicas como una forma de fortalecer y robustecer la economía frente a lo que se viene. La senadora Paloma Valencia manifestó su preocupación por los acontecimientos en la economía afectada por factores externos y no descartó un proyecto de ley para descongelar las regalías. Primero es que hay que esperar si en estas semanas que vienen logra haber una reunión entre los países productores y un acuerdo que permita recuperar el precio del barril de petróleo. Sin embargo, si las condiciones se mantienen así, pues evidentemente habrá un apretón de cinturón para los colombianos de muy gran magnitud que habrá que mirar cómo se va a manejar y dónde se hacen los recortes. Creo que el coronavirus también está incidiendo de manera negativa en la posibilidad de una recesión mundial que preocupa y alerta mucho, pero creo que el proyecto de regalías pues nada tiene que ver con eso. El proyecto está hecho y pensado para estimular, volver a activar la explotación de petróleo en el país. Las condiciones son mucho mejores para los departamentos productores, para los municipios pobres, la reglamentación agilizará la asignación de recursos y la ejecución de obras, pero por supuesto habrá que ver si con los precios de barril que existen va a haber explotación o no. ¿Esos ahorros de las regalías se podrían tocar para alguna emergencia en materia económica por parte del país? Los ahorros de las regalías están en un fondo pensional. Habría que hacer una modificación legal. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco advirtió que en cuanto al uso de las regalías para la inversión, todo vale. La regalía es un porcentaje de las ventas del petróleo y las regalías se pagan por la cotización. Pues si el petróleo pierde precio, pues obviamente las regalías disminuyen. En el caso de su región, que por ejemplo no tiene... Para todo Colombia, es para todo. Es que la regalía es para todo Colombia. Si disminuye el precio del petróleo, pierden ingresos los departamentos productores, los municipios productores y el resto de municipios que también reciben regalías. ¿Esas regalías se podrían usar mediante una reforma para una emergencia diferente a lo que están destinadas? Tienen una destinación constitucional y pues es una destinación bastante amplia, es para inversión. Todo lo que sea inversión puede caber en regalías. Señor presidente, buenas tardes, honorable senador. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como
en casa hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. La elección de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional ha dependido del Congreso durante años. No obstante, el senador Jorge Enrique Robledo radicó un proyecto de acto legislativo que modificaría dicha decisión junto con otros parámetros que pretenden hacer más transparente las funciones actuales que tiene a su cargo dichos funcionarios. ¿A qué apunta este proyecto? Primero, a modificar la composición y la manera de elegir el Consejo Nacional Electoral. Y tiene que ver también con unas normas que tienen que ver con el Registrador Nacional, que sabemos que es una pieza clave de nuestro sistema electoral. Bueno, entonces el Consejo Nacional Electoral en adelante se llamará Consejo Electoral Colombiano, como una manera de mandar un mensaje de que va a haber cambios de importancia. Ahora, no se trata de modificar todo el sistema electoral, es muy determinado. Entonces aquí la idea es que seamos capaces de ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas. Hoy el Consejo Nacional Electoral lo elige el Senado en una votación representativa. Lo que se está proponiendo es que este nuevo Consejo Electoral colombiano lo elijan las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, a partir de un concurso de méritos que les entregan unos candidatos y ellos eligen de ese concurso de méritos. ¿Sí? Pero son las altas cortes las que eligen. O sea, es un proyecto que apunta a reducir el poder de la partidocracia. Entonces, por eso cambia el origen de la elección. El segundo cambio es que ese Consejo Electoral colombiano ya no tendrá una vigencia de 4 años, sino que será de 8 años. Esa estabilidad apunta a darle tranquilidad a esos consejeros o magistrados para que tomen decisiones, digamos, sin los afanes del tiempo y del momento, y es que ya voy a salir y ese tipo de cosas. Todo, fíjense, que está apuntando es a qué, a que ese Consejo Electoral colombiano actúe no pensando en intereses de grupos, sino en intereses generales de la sociedad. ¿Sí? O sea, es un poco separar esos intereses. Y con un sistema de inhabilidades para ser consejero o magistrado de 8 años. Es fuerte. Sí. Ahora, ¿a quiénes se inhabilitan? Entonces se inhabilitan por 8 años quienes hayan desempeñado cargos como ministro de despacho, como magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y tampoco podrán ser elegidos como miembros del Consejo Electoral colombiano quienes durante los 8 años anteriores a la elección hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan aspirado u ocupado cargos de elección popular. En el caso del registrador, aquí apunta, ¿sí? Aquí apunta a que el registrador lo elijan los presidentes de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, ¿sí? Por un periodo de 8 años también, ¿sí? Que apunta a darle tranquilidad y estabilidad para que pueda actuar siempre pensando en lo que llamo el interés general de la sociedad. O sea, el criterio es clarísimo. Vamos a hacer esfuerzos por tener un consejo electoral que sea lo más independiente que podamos de los partidos, para que pueda hacer el esfuerzo por representar más a la sociedad civil y al país y a los intereses generales de la comunidad, más que a los intereses particulares de uno u otro sector político. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Para el presidente de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, Santiago Valencia, el tema de las reformas será uno de los ejes principales a tratar al inicio de la legislatura, pero, además, habló para Voces del Senado sobre los proyectos que desde su curul está trabajando, enfocados a los menores de edad en el fortalecimiento de sus valores
y de votos simbólicos que fomenten la participación de los jóvenes en el ejercicio democrático. Buenos días, estamos con el senador Santiago Valencia. Senador, muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial. Senador, ¿qué proyectos se van a adelantar al inicio de la legislatura en la Comisión Primera? Va a ser un semestre bien interesante, se han anunciado ya varios proyectos que aún no han sido radicados, pero que son importantes. Por ejemplo, viene aparentemente una reforma a la justicia, viene un tema de reforma política y reforma electoral, un tema de transfugismo que se ha propuesto, de manera que pues seguramente va a ser un semestre que es muy corto en términos de sesiones, pero que va a estar muy animado por unas discusiones seguramente profundas, provechosas y que ojalá dé buenos resultados para el país. Senador, ¿cuáles son los proyectos que usted como senador de la República está adelantando acá en el Congreso? Sí, bueno, yo tengo 3 proyectos que vamos a radicar ahora en el 16 de marzo. Son 3 proyectos a mi modo de ver muy bonitos que esperamos que tengan buen puerto. El primero es un proyecto de ley que ya habíamos presentado anteriormente, que por temas técnicos, digamos, se decidió que no continuara, que nos sentamos con el Ministerio de Educación, que lo redactamos de una manera más adecuada desde el punto de vista técnico, y es aquel que crea el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los colegios del país. Lo habíamos presentado como una cátedra, realmente el país no aguanta más cátedras en su pensum, y un programa pues no solamente ofrece temas desde el punto de vista académico en prevención, sino que además involucra a toda la comunidad del colegio, es decir, involucra a los padres de familia, involucra por supuesto a los estudiantes e involucra a los profesores. De manera que es un tema bien bonito y yo espero que además sea aprobado porque es una preocupación que tenemos hoy todos los padres de familia y todos los ciudadanos, y es cómo evitar que nuestros jóvenes y nuestros niños lleguen al consumo de sustancias psicoactivas y que además sea ellos ojalá quienes decidan no hacerlo y no llegar a estas instancias. Hay otro proyecto que también es para jóvenes, que es bien bonito, es de tipo pedagógico, es para generar cultura democrática y de participación en el país, y básicamente lo que hace es habilitar unas mesas, o propone que se habiliten unas mesas para votar en todos los puestos de votación del país, para todas las elecciones que hay en el país, donde los menores entre 7 y 17 años puedan votar de manera simbólica, es decir, que puedan ir por los mismos candidatos, se les entrega un tarjetón pedagógico y que ellos puedan marcar allí cualquiera que sea el candidato de su elección. ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto? Que los jóvenes participen, que de alguna forma se manifiesten, al menos de manera simbólica, pero que además los padres asuman la educación política de sus hijos, es decir, que los lleven a votar, que los enseñen a votar, que les generen esa cultura de participación y de democracia. Y también buscamos que los candidatos de todo el país le empiecen a hablar a los jóvenes, que se empiecen a involucrar con los jóvenes, que les empiecen a hacer propuestas a los jóvenes y que los jóvenes se empiecen a interesar por política. ¿Qué es lo que me sueño yo? Que los candidatos les empecemos a hacer propuestas a los jóvenes, que los jóvenes vayan y voten por el candidato de su predilección, cualquiera que sea, el partido que sea, con completa libertad y a plena conciencia, repito, de manera simbólica, y que al final los políticos compitamos por ganarnos ese punto de honor y que nos entreguen un certificado de elección por los jóvenes, que digan usted es el concejal de los jóvenes, el líder de los jóvenes, el senador de los jóvenes, repito, todo esto de manera simbólica. ¿Esto tiene algún costo, un presupuesto adicional? Tiene un costo absolutamente irrisorio, está prácticamente ya inmerso en los gastos que tiene la registraduría porque no hay nada adicional, es decir, los puestos de votación son los mismos que se utilizan en las jornadas de elección, que son estas cajas de madera que se tienen allí, que ya están dentro del presupuesto de la registraduría, de manera que eso no genera ningún costo adicional. Los tarjetones son los pedagógicos que ya imprime la registraduría, de manera que ahí tampoco hay ningún costo adicional, y las personas que están en las mesas son los ciudadanos que son llamados por la registraduría para estar ahí, de manera que los costos son absolutamente irrisorios, no tiene un impacto fiscal real, pero sí tiene un gran impacto desde el punto de vista pedagógico, que es bien interesante y que el país sin duda lo necesita. Y tenemos otro proyecto que seguramente será más discutido, que vale la pena poner el dedo en la llaga, y es un poco trayendo de derecho comparado de España. Ellos tienen allá una ley que se llama Ley de Protección Civil al Derecho al Honor y al Buen Nombre. En Colombia tenemos una protección constitucional, una protección penal. En España además tiene una protección civil, y lo que busca es a través de multas, cuando se
preservar el buen nombre y la honra de las personas, pues disuadir a quienes cometen este tipo de prácticas para que no lo vuelvan a hacer. En Colombia, en lo que estudiamos, pues no vale la pena, digamos, presentar casi que una modificación al Código Civil para meterlo ahí. Simplemente lo metimos como un incidente de reparación civil en la acción de tutela, y el juez de tutela, bajo las mismas normas que hoy rigen el honor y el buen nombre, pues podrá eventualmente imponer algunas sanciones a quienes considere han vulnerado el buen nombre y la honra de las personas a través de actuaciones, pues digamos, no solamente malintencionadas y dolosas, sino que además les haya reportado un beneficio. Estos son los 3 temas que vamos a proponer el 16 de marzo, que seguramente van a generar una sana discusión y debate y que esperemos que puedan salir adelante. Senador, una pregunta respecto a su primer proyecto. ¿Cómo sería, digamos, esta implementación de que no sea una normativa lo de las sustancias psicoactivas, sino cómo sería implementado este proyecto de ley que usted plantea? Sí, esto es bien interesante porque inicialmente se había planteado como una cátedra para que estuvieran en el currículum de los colegios como una cátedra de educación formal. Sin embargo, pues esto, dentro de lo que ya está o como ya está congestionado nuestro pensum, pues no es posible. Cuando se habla de programas es mucho mejor, porque el programa incluye incluso desde la misma formación académica de los profesores, pues que puedan estar preparados. Primero para enseñarle a sus alumnos la potencialidad del daño que pueden causar el consumo, pero además estar preparados también ellos para evadir, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas, para identificar los jóvenes que ya lamentablemente están en el consumo, y junto con los padres de familia, cómo sacarlos de, eventualmente, si ya llegaron a esto, pues que puedan salir del consumo de las drogas. Y un tema bien importante es que dentro de este tema de prevención se instauraría casi como una especie de día de la prevención en los colegios, para que se hagan ya, digamos, talleres, charlas y temas donde se le muestre a los jóvenes, digamos, qué tipo de sustancias hay en el mercado y a qué se enfrentan con cada una de ellas. Senador, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, siempre disponible. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Consentimiento, mamita. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado, para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Alexander Ariza Álvarez y quien les habla, Hernando León Vanegas. La producción y la técnica de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día. Y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.